@ecomedios 1220. Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. La actualidad económica, la realidad política, datos claves para entender qué pasa y adelantarse a lo que viene. Precisiones. Conducen Pilar Wolfeld y Fernando Alonso. Muy buenas tardes, arrancamos con Precisiones, este programa que hacemos todos los lunes de 17 a 18 por esto que es Ecomedios AM 1220, una tarde fría en la ciudad de Buenos Aires después de la tormenta de Santa Rosa que pasó dejando una abundante precipitaciones. No solo en la ciudad, sino en buena parte del campo, donde había preocupación por un exceso ya de agua. Venían el campo argentino con muy buena humedad en los suelos, venían con una siembra y una presiembra en condiciones óptimas y probablemente esta lluvia tan pronunciada y tan fuerte que sacudió a todo el país haya generado un exceso hídrico que veremos cómo termina comportándose el campo. Pero bueno, uno cuando tiene que venir a sentarse y encarar este programa siempre dedica un tiempo previo a la preparación. Bueno, está todo el día enganchado siguiendo el acontecer nacional, leyendo, escuchando, mirando, buscando información, pero hay un momento donde se corta y se empieza a pensar, a procesar, a intentar gestionar toda la información que fue recaudando, con la idea de después poder elaborar una síntesis que intente o que pretenda transmitir a quienes nos escuchan una idea fuerza. La verdad que hoy fue bastante complicado encontrar un punto donde parar, donde decir, bueno, ya tenemos suficiente información, procesemos, analicemos, pensemos, saquemos alguna conclusión, porque la velocidad a la que se va descomponiendo el poder político en la Argentina implica que uno tenga que estar atento hasta el último segundo, hasta el momento de sentarse frente al micrófono para ver qué fue el último dato, la última información, el último incluso rumor que se instala en la calle y que son los que terminan después teniendo consecuencias en los mercados y en la estabilidad económica, financiera y por supuesto social de la Argentina. Para intentar buscar un punto referencial me voy a ir a retroceder al viernes pasado, cuando desde el Destape anunciamos o informamos por primera vez que el Tesoro estaba vendiendo dólares. Una idea que estaba como flotando en el mercado, que había algunos que se animaban a decirlo por abajo, que abrían sospechas. El viernes publicamos que, con datos fehacientes, que el Tesoro estaba vendiendo dólares. Se estimaba unos 300 millones de dólares por lo menos. Y esto surgía de un análisis de información de las estadísticas que tiene el Banco Central, ya que la información pública es muy opaca. No está ni con la actualidad ni con la profundidad que se necesitaría para transmitir transparencia en la gestión del gobierno. Todo lo contrario, siempre intentan esconder en algún lugar para dificultar el acceso a esos datos que después terminan en algún momento, como siempre, conociéndose, porque la verdad al final siempre aflora. Después de ese informe periodístico vinieron consultoras
a ponerle datos más precisos a cuántos estimaban que habían sido las ventas. Y a partir de acá el mercado empezó a desconfiar. Vio que el gobierno les estaba mintiendo, que el equipo económico les estaba mintiendo, que esos números o esa placa azul con letras blancas que al cierre de mercado el Banco Central comunica con muchas pompas anunciando sin intervención en el mercado de cambios, era una mentira. Que lo estaban haciendo y lo estaban haciendo de la peor manera, con total arbitrariedad. Lo estaba haciendo el Tesoro, no el Banco Central. Se puede claramente justificar al banco diciendo yo no mentí, yo no intervine. Pero el gobierno sí lo hizo, y lo hizo a través del Tesoro. Y esas intervenciones fueron con total discrecionalidad. No fueron ventas de dólares en el mercado libre de cambio, poniendo órdenes para que alguien del otro lado las tome o las deje pasar. Fueron negociaciones mano a mano con el comprador, según informó el propio equipo económico a través de voceros no oficiales, porque oficialmente todavía no dijeron nada, no comunicaron nada, no informaron nada. Pero el viernes la primera versión que tiraron a la calle es, bueno, sí, es verdad, se hicieron algunas ventas, pero fueron ventas a otros organismos del Estado. ¿Por qué otro organismo del Estado tendría que comprar dólares? ¿Por qué se los tendría que comprar al Tesoro? ¿Cuál era el motivo para que lo hagan? ¿Quiénes estaban detrás? No había ninguna información, no había ninguna precisión, no se comentaba nada. Como siempre, información opaca. Una fuente del Palacio de Hacienda le dijo a un periodista que actúa muchas veces como vocero del equipo económico, es simplemente esto, que habían sido ventas intrasector público. ¡Wow! ¡Qué novedad! Difícil de procesar, pero era el primer dato. El domingo, en otra nota, en otro diario de circulación nacional, otro vocero del equipo económico le vuelve a hablar a otro periodista y le precisa un poquito más. Dice, no, fueron ventas que les hicimos a una provincia que tenía que pagar deuda y que esperó hasta último momento con idea de desequilibrar el mercado. Entonces ya no eran ventas del Tesoro a un organismo público, sino ya estaban denunciando una maniobra de desestabilización económica de una provincia esperando hasta el último día para afrontar el pago de deuda. Bueno, como tampoco fue información oficial y como tampoco hubo precisiones sobre todo esto, uno busca los antecedentes. Y es cierto, la semana pasada, el miércoles, la provincia de Buenos Aires pagó 300 millones de dólares de su deuda emitida en bonos, que está perfectamente regulada, que está informada, que está por forma, es decir, que no registra ningún atraso, y cuyos dólares cuando los tomaron los liquidaron en el mercado de cambio. Entonces, ¿por qué la provincia de Buenos Aires esperó hasta el último día? Raro. No es que esperó hasta el último día, sino que el Banco Central solo permite entrar al mercado en los últimos 5 días hábiles para hacer una compra de este nivel. Y eso fue lo que fue haciendo la provincia. Entró los últimos 5 días avisándole al Banco Central que lo tenía en sus registros, o sea, no había ninguna sorpresa, sabía que eso se iba a pagar, que iba a entrar a comprar esos dólares. Como el mercado no los podía proveer porque había una demanda de privados muy, muy alta y el gobierno no quería figurar con el Banco Central vendiendo, el Tesoro parece ser que le fue vendiendo, haciendo algunas operaciones. Pero es raro porque, según las estadísticas que uno fue cruzando, hubo ventas antes de esos 5 días y hubo ventas después de ese pago. Por lo tanto, no fue solo la provincia de Buenos Aires la que compró dólares y no fue solo a la provincia de Buenos Aires a quien le vendió dólares el Tesoro. Hubo otras operaciones que todavía no conocemos el nivel. Pero veremos qué es esto. Pasó el fin de semana y uno sabía que hoy lunes los mercados iban a abrir
muy atentos a esta novedad y muy preocupados por esta novedad. Pasó algo más el fin de semana. Hubo elecciones en Corrientes, una provincia donde la Libertad Avanza iba con toda la intención de quedarse con el poder, a tal nivel que había despreciado cualquier acuerdo electoral con las fuerzas gobernantes, buscando desplazarlas y hacerse primero del control de la provincia y después ganar la elección de legislativas nacionales. No ganó la Libertad Avanza, no salió segundo la Libertad Avanza, no salió tercera la Libertad Avanza. El acuerdo electoral que piloteó Karina Milei y los primos Menem terminó cuarta. Alguien dijo hotel de lujo, cuartos cómodos. Llegó la Libertad Avanza en la elección del domingo. Y cuando se superponían estas dos informaciones, un contexto político que mostraba a la fuerza gobernante, al oficialismo nacional, muy débil en todas las elecciones provinciales a las que se presentó, salvo en la ciudad de Buenos Aires, no le fue bien en ningún otro lugar, o en Chaco, donde fue como cola del oficialismo provincial, pero sin, como les gusta a ellos, sin boleta propia. Sabía que hoy lunes iba a ser un día difícil para los mercados. Sospechaban de información mentirosa, oculta, tergiversada del gobierno, sospechaban de que había de que el contexto monetario y cambiario no era el que el gobierno estaba contando. Tenían a mano los resultados de la balanza cambiaria correspondiente a julio, cuando se conoció que los argentinos hicieron compras récord de dólares para lo que se conoce formación de activos externos, esto es, para llevárselos al colchón, para dejarlo en las cuentas bancarias o para llevarlo al exterior, por más de 6.000 millones de dólares. Después el número final neteado con los argentinos que vendieron al mercado quedó que se llevaron 5.800 millones de dólares. Pero lo cierto que los argentinos compraron más de 6.200 millones de dólares durante julio. Más de 6.200 millones de dólares se llevaron. Después algunos argentinos, apremiados o para pagar deudas o por lo que fuera, vendieron unos 500 millones y el saldo quedó en eso, 5.800 millones de dólares de saldo neto de formación de activos externos en julio. Ese dato, que el Tesoro salió a vender y que políticamente estaba mucho más débil de lo que se sospechaba, generó que hoy el mercado abra con una demanda de dólares sostenida, pese al feriado en Estados Unidos, que suele postergar toda la actividad financiera en el resto del mundo, principalmente en plazas como la Argentina, que suele operar en espejo con Estados Unidos. Pese a esto, decía, el dólar llegó al máximo histórico de la gestión de Milei. Los dos, el dólar que se conoce como el A3500, yo muchas veces lo referencié en este micrófono, el que tiene que ver con el promedio diario que elabora el Banco Central para la liquidación de las operaciones financieras, y el spot, es decir, el valor final del cierre mayorista. Cualquier versión que se tome cerraron los máximos históricos de la gestión de Milei. Y un clima político que terminó, pero de la peor manera, con el gobierno denunciando en la justicia una gigantesca maniobra de desestabilización política con escuchas ilegales y espionaje dentro de la Casa de Gobierno, con pedido de allanamiento a domicilios de periodistas, con denuncias a Rusia de que estaba detrás de la filtración de los audios de Karina. Milei no se entiende, la verdad. No se entiende nada. Está el gobierno en el peor momento y de eso vamos a hablar ahora, en un ratito, después de este primera
parate del programa Precisiones. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene. Precisiones. Con la conducción de Pilar Wolfeld y Fernando Alonso. En el Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry boy, but I've been hit by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the Bueno, estamos de nuevo acá en Precisiones, ya con la compañía de Pilar Wolfeld. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo andás? Bien, acá pasando el primer cuarto de hora comentando cómo arrancó este lunes, ¿no? Donde la información del fin de semana llegó a generar una idea de que iba a ser un lunes complicado y fue más complicado de lo previsto. Sí, también es cierto que hoy, por ejemplo, no hay mercados en Estados Unidos. Entonces Bueno, eso también... Eso es lo que comentábamos. Hubo menos ingreso de dólares, o sea, no hubo ingreso de dólares por liquidaciones, entonces eso también empeoró un poco el panorama, ¿no? Sí, y los bancos tuvieron que recomponer
dólares que no pudieron comprar el viernes, cuando sorpresivamente el jueves el Banco Central sacó una resolución diciendo que el último día hábil los bancos no podían subir la tenencia de divisas propias, lo que se conoce como posición global neta en moneda extranjera. Bueno, lo hicieron para que el viernes los bancos no compren y poder bajar el cierre del dólar de fin de mes, con el que se liquidan operaciones de contrato de dólar futuros que les vienen generando pérdidas muy, muy fuertes al Banco Central. Bueno, lograron bajar el viernes el precio del spot. Eso generó que el Banco Central pierda menos por las ventas que hizo de contrato de dólar futuro, pero ahora tuvieron un arranque de septiembre en el máximo histórico. Es decir, trasladaron la suba del viernes al lunes y generaron una peor idea, porque ahora tienen el dólar que vos no sabés si se disparó por la demanda de los bancos, por si se disparó porque el mercado sospecha de la información fraudulenta de las cuentas públicas, si es cierto o no que el Tesoro está vendiendo a escondidas en forma arbitraria dólares que no saben a quién se los venden ni por qué. No saben si esto es producto de la derrota electoral del domingo en Corrientes y si esto generó este clima financiero. Entonces, el haber postergado del viernes al lunes la posibilidad de que los bancos recompongan su stock de dólares propios generó que hoy la divisa, aún sin mercado en Estados Unidos, alcance su precio máximo. Lo más probable, Fer, es que sea una combinación de todos estos elementos que vos mencionás, ¿no? Porque, bueno, se junta el feriado en Estados Unidos con lo que viene del mes pasado, pero también lo político es un condimento que el mercado hoy está tomando muy en cuenta y consideran que hacia adelante es la principal variable para los mercados. También un informe de JP Morgan hoy decía eso, que el riesgo político era la variable que más amenazaba el balance financiero para el gobierno de Javier Milei. Y hacia adelante veían con mucha preocupación eso. Los resultados en Corrientes, aunque les quieran bajar el precio, porque vos vas a escuchar muchos analistas políticos hoy que digan que en Corrientes la Libertad Avanza nunca fue fuerte, que no esperaban ganar las elecciones, pero lo cierto es que les fue mucho peor de lo que esperaban. Ya lo habían, un poco este termómetro ya estaba con la visita del otro día de Karina Milei a Corrientes y habían tenido una recepción tan mala y que el gobierno ya sabía que le iba a ir mal, pero bueno, cuando se confirmen los hechos, evidentemente el mercado toma nota y como el mercado se maneja por la expectativa, empezó a acelerar la dolarización que ya venía desde antes y me decían hoy en el mercado un poco que cuando empiezan las turbulencias, más allá de la codicia que te puede generar una tasa alta para hacer un buen negocio, el temor le empieza a ganar a la codicia y eso se empieza a ver en el tipo de cambio. Hoy, más allá de que el mercado de pesos, de bonos en pesos, rinda de manera interesante, hoy las LECAP pueden ser una apuesta interesante para algunos inversores, lo mismo con las cauciones, la verdad es que están yendo principalmente hacia el dólar como mecanismo de cobertura, porque saben varias cosas. Saben primero que el gobierno la va a tener difícil en la provincia de Buenos Aires, pero también saben algo que se viene hablando en el último tiempo, que es que después de las elecciones va a haber un cambio radical en materia de política monetaria, ¿no? Sobre todo cambiaria del gobierno, y eso es lo que el mercado se empieza a cubrir contra eso principalmente. Después empezás a ver algunos datos también de inflación, Fer, que también son preocupantes hacia adelante y también buscan cubrirse contra la inflación, que es verdad que hoy las tasas te cubren contra la inflación, pero el refugio seguro siempre en un contexto electoral e inflacionario para el mercado en general es el dólar. Lo hace a través de distintos instrumentos dolarizados, pero también va el dólar billete. Hay algo muy interesante, porque en el medio de toda esta situación complicada, política, económica, social que estamos atravesando, tuiteó Domingo Cavallo. Y en un posteo en la red social X dice, lo comento porque me parece muy acertado en este momento, dice, el problema fundamental es que no está definido cuál es el sistema monetario, financiero y cambiario del país. Game over prácticamente, le dice Cavallo al gobierno, porque
Bueno, después él hace toda una nota donde explica su punto de vista, pero lo cierto es que esta es una percepción muy generalizada entre economistas, analistas y especialmente entre quienes miran desde afuera lo que está haciendo el equipo económico. No saben cuál es la política monetaria, no saben cuál es la política cambiaria, no saben ciertamente si este es el valor del dólar que el gobierno cree que puede defender o está postergando un ajuste para después de las elecciones de octubre, una idea que ya está totalmente instalada en el mercado, la idea de que después de octubre, pensá que las elecciones son el 26, o sea que hay que esperar prácticamente a noviembre. Después de octubre veremos cuál es el ajuste en el tipo de cambio que tiene que convalidar el gobierno y que cada día que pasa parece ser un poquito más alto, porque cuando vos hablabas hace un par de semanas te decían, no, 1.300 puede ser un buen número. Hoy nadie te habla menos de 1.500 para redondear. Bueno, Fer, hablabas recién de lo que decía Domingo Cavallo y a mí quiero destacar un párrafo de lo que dijo a través de su blog. Dijo, va de suyo que no puede haber moneda convertible si existe un déficit fiscal no financiable con colocación de deuda voluntaria a tasas reales de interés que no superen el ritmo de crecimiento de la economía. Por esa razón es elogiable, dice que es elogiable que el gobierno haya puesto el énfasis en eliminar el déficit fiscal, pero dice que el error ha sido haber utilizado la inconvertibilidad de la moneda para conseguir una caída de las tasas de inflación más rápida, aplicando controles de cambio a la vieja usanza y dictando el tipo de cambio oficial sin acumular reservas propias y con manejos muy discrecionales y erráticos de la política monetaria. Me parece que bastante lapidario y dice que hacia adelante el gobierno va a tener como desafío crear un sistema monetario basado en la convertibilidad del peso. Para él esa es la cuestión más relevante que tiene hacia adelante el gobierno. Bueno, Cavallo tiene eso, ¿no? Quedó un poco en el pasado, quedó con su razonamiento atados a lo que fue su gestión en la administración de Carlos Menem, cuando el contexto político, económico, el contexto internacional, la economía argentina era todo muy, muy distinto. Seguí pensando que hoy Argentina puede avanzar en una convertibilidad como la que él piloteó, me parece que es otro error muy grave, con consecuencias sociales muy graves, como lo fue la convertibilidad en los 90, hay que recordar cómo terminó volando por los aires, con Cavallo sentado en el Palacio de Hacienda, no fue otro al que le estalló la crisis le estalló a Cavallo, intentó salir con aquella convertibilidad ampliada con el euro, devaluó ya dentro de la convertibilidad, porque dijo, bueno, vamos a hacer esta cuando el euro alcance 1 y sea igual al dólar, y al otro día cambió y hizo una pequeña devaluación, y no, ya era tarde, ya el FMI le había quitado el banquito y se cayeron, se desplomaron en pocas semanas. Ese es el problema también de los modelos económicos que buscan el fuerte en el frente externo únicamente y no tienen tampoco una pata local, ¿no? Me parece que creo que es un elemento clave que hacia adelante el gobierno debería empezar a ver. Pues es que hay una idea de cómo está jugando el sector privado en este contexto político, pero lo vamos a charlar después de la tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Se viene la tercera edición del evento más importante de la industria automotriz. Autotienda reúne a los referentes del sector. El viernes 19 de septiembre los esperamos en el Centro de Convenciones Golder Center en Costa Salguero. Para más información, entra en nuestra web auto.tienda. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice, seguí compartiendo Precisiones, con la conducción de Fernando Alonso y Pilar Wolfeld.
Muy bien, estamos de nuevo al aire, son las 17:33 en la ciudad de Buenos Aires. Una tarde fría, 13 grados marca el termómetro, por lo menos en la ciudad, 13 grados 3 la sensación térmica. Dicen que se viene una semana fría, con mínimas de 4 o 5 grados y máximas apenas por arriba de los 10, y que recién a partir del domingo empieza a cambiar para ir caminando hacia la primavera. Lo cierto es que después de la tormenta que se conoce como de Santa Rosa, se suele decir que empieza a cambiar el clima. Veremos si es así. Hoy es increíble cómo bajó la temperatura a lo largo del día. Fuera de la mañana hacía un poquito más de calor que lo que hace ahora. Sí, está bajando y va a seguir bajando en los próximos días. Decíamos que íbamos a comentar un poco lo que está viendo el sector privado. Algo dijimos la semana pasada y en estos días tomó más color la idea de que el gobierno de Milei está como terminado para un sector importante del empresariado argentino. Muchos creían que lo iban a sostener hasta el fin de su mandato, esperando o mientras iban dando forma a una alternancia. Cada vez cobra más fuerza la idea de que hay un grupo empresario donde están todos los principales capitanes de la industria, como se los conoció en algún momento, con intereses en el mercado interno, que creen que la etapa de Milei ya tiene que ser superada y que es un riesgo llegar a las elecciones presidenciales dentro de 2 años, porque la salida de este gobierno podría ser otra vez la maldita suerte de volver al populismo. Por eso hay quienes creen, o se está analizando, o hay comentarios que avalan la idea de que se está pensando que después de las elecciones de octubre, con un presidente que le vaya muy mal en los comicios, que no logre no ganar ya por más de 40%, como fue la idea original. Recordemos que el gobierno quería ganar por más del 50% de los votos en el consolidado nacional de octubre. Después, ahora en estas últimas semanas, hablábamos, bueno, con un 40-42% estamos. Hoy ya se piensa que les va a costar llegar al 30% de los votos. Y en todo caso, si la elección es todavía peor, hay quienes creen que la salida puede estar en el Congreso, vía un juicio político que genere la salida del presidente y la ejecución de la línea sucesoria, donde no recaería sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, sino sobre algún gobernador. O sea, es que la Constitución argentina, en la línea sucesoria, pone al presidente, al vicepresidente, al presidente provisional del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, pero también da la posibilidad de que la Asamblea Legislativa elija un gobernador. Y de hecho eso fue lo que hizo en la crisis del 2000, cuando eligió a Eduardo Duhalde como presidente. Duhalde era uno de los senadores, no estaba en la línea sucesoria, pero la Asamblea Legislativa lo eligió como presidente. Esa asamblea puede elegir entre los senadores o entre los gobernadores. Y hay muchos que creen que esa sería la posibilidad de dar paso a un mileísmo de buenos modales, como se definió en algún momento a la Alianza y al triunfo de la Rúa, que era el menemismo de buenos modales. Bueno, algunos creen que ahora pueden venir un mileísmo de buenos modales, en cabeza de algunos de los gobernadores de este pacto federal que se está formando, Gobernadores Unidos, donde está Córdoba, Santa Fe, Chubut y algunas provincias más, que se le está parando al presidente, que le quitó el respaldo al presidente y que a partir de la elección de Corrientes demostró que no lo necesita el presidente para ganar en las provincias.
Veremos qué pasa porque el domingo son las elecciones bonaerenses y del resultado de ese puede acelerarse o no este programa o esta idea, por ahora que circula en algunos ámbitos, pero no muy masivamente, esta idea de salir del mileísmo antes de llegar a las elecciones presidenciales. Fer, y no sé a qué sectores te referís vos de la economía, principalmente que están como empezando a pensar esta alternativa, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el sector financiero hay mucho enojo con todo lo que estuvo pasando en el último tiempo, nosotros lo venimos contando desde el programa, pero también se está empezando a sentir el impacto en los balances, en los números, en las acciones, y algo que enoja mucho y que preocupa mucho era que se había empezado dentro del sector bancario, por ejemplo, a pensar en un nuevo modelo de negocios, había adaptado la estructura y ahora se dan cuenta que están haciendo lo mismo que hacían antes, digo, están obligados a comprar los bonos del Tesoro, están encorsetados de una manera que no pensaban estar en este momento del gobierno de Javier Milei, y entonces este enojo empieza a generar como un enfrentamiento cada vez más fuerte con los bancos, que no lo quieren hacer público porque ellos fueron uno de los sectores que bancó mucho el gobierno de Javier Milei en un inicio, aunque siempre hubo algunos bancos que eran los más como enemigos, ¿no? Supuestamente el gobierno ponía enemigos, pero todos intentaban tener una buena relación con el gobierno, les prometían un buen negocio. Bueno, cada día que pasa hay más enojo en el sector financiero, hay más sorpresa. Están esperando una nueva suba de encajes, quizás no descuentan que en los próximos días haya una nueva suba de los encajes, que es la plata que tienen que tener inmovilizada los bancos, y les preocupa mucho el impacto que esto puede tener en los balances. Hoy se ve una caída fuerte de las acciones de los bancos, está bien que es un día típico, porque como decíamos recién no hay mercado afuera, pero sin duda se está pegando fuerte este cambio de juego que hubo de un día para el otro, en el que los bancos se preparaban para un modelo de negocio y están teniendo que ir en otro sentido totalmente diferente. Habían puesto mucha plata en eso, Fer, en este nuevo modelo, habían puesto mucha gente trabajando en lo que eran los departamentos de crédito de los bancos, habían empezado a trabajar muy fuerte, habían preparado una estructura para la colocación de todo tipo de créditos, empezando por los hipotecarios, ¿no? Hoy estaba revisando recién la planilla, hoy subió medio millón de pesos los fondos inmovilizados en el Banco Central. Para tener una idea, hay una base monetaria de 44 billones, 44,7 billones de pesos. Y están inmovilizados, es decir, que no se pueden utilizar, 21,1 billones de pesos. El viernes eran 20,5, subió más de medio billón de pesos del viernes a hoy. Hoy empieza a regir, como decías vos, los nuevos encajes, que es el 53,5%, así que esto seguramente va a ir creciendo en los próximos días porque no está todavía bueno, pues son 53,5, no se mide linealmente contra la base monetaria porque tiene que ver cuántos están en cada una de las cuentas depositados. Pero lo cierto es que prácticamente 1 de cada 2 pesos que hay en la economía los tiene retenidos el Banco Central. Y esto... Tremendo número, ¿eh? Sí, 1 de cada 2 pesos que está en la economía argentina los capturó el Banco Central, o peor, forzó a los bancos que con ese peso compren bonos del Tesoro. Con lo cual los bancos están totalmente empapelados de bonos del Tesoro argentino. Esto es lo que hace que los balances se vengan abajo, porque cuando un banco muestra excesiva exposición a un solo acreedor, y en este caso un acreedor que tiene malos antecedentes porque ha defaulteado incluso deuda en su propia moneda, hace que el balance de las acciones de los bancos caigan en picada. O sea, más de la mitad de su valor perdieron desde que arrancó el año. Es una barbaridad. Y hoy están cayendo hasta casi 3% las acciones de los bancos en el mercado. Así que bueno, esto está generando mucha preocupación en el sector financiero, y también es cierto que
hoy, por ejemplo, también hablaba con compañías de seguro, y tanto los bancos como las compañías de seguro son los principales inversores institucionales de la Argentina, o sea, son los que le dan la profundidad al mercado de capitales. Entonces, cuando vos tenés los bancos en esta situación tan crítica, y las compañías de seguro también empiezan a sentir esto, porque también es cierto que se ven arrastrados por el contexto financiero, bueno, hacia adelante hay un gran desafío. Sí, yo a las compañías de seguro nunca le creo, ¿no? Porque sí, las compañías de seguro están hoy teniendo la posibilidad de sacarle un 80% de rentabilidad a los fondos que administran y postergando los pagos de los siniestros. Pensá que por cada 30 días que postergan el pago de un siniestro se ganaron un 5%. Es verdad. Pero vos sabés una cosa, les habían prometido un montón de negocios en este gobierno que no están llegando. Puede ser, y eso puede las ser. tiene bastante enojadas. Puede ser, pero es un deporte nacional. Lo cierto es que hoy no hay negocio rentable en la Argentina, salvo la especulación financiera. Vos cuando bajás a la economía real, los números son muy, muy malos. Y estos números tan malos son los que están generando esta preocupación en el sector empresario. Hoy está paralizada una planta de la empresa Techin en San Nicolás porque despidió a 50 empleados contratados y se anunció que van a despedir a 140 más con el pretexto, con la realidad de que se les cayó el mercado interno, que se les desplomaron las ventas, que por lo tanto tiene que hacer el ajuste. Lo cierto es que cuando las vacas están gordas no se suele compartir las ganancias, y cuando las vacas están flacas enseguida largamos el lastre, ¿no? Entonces esto es lo que un poco los sindicatos le exigen a las empresas, que aguanten el momento, así como obtuvieron la posibilidad de generar ahorros en un momento. Bueno, parte de esos ahorros los destinen ahora a pasar este contexto de recesión muy, muy profunda. Tenemos ya números del INDEC de junio, de mayo y junio y de julio, y suponemos que los de agosto fueron también extremadamente malos. Vamos cerrando con la tanda menos cuarto, Pilín. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice, seguí compartiendo Precisiones, con la conducción de Fernando Alonso y Pilar Wolfeld. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071 83 97 134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man.
You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you just might find you get what you need. 17:49 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en esta tarde fría de otoño, bien de otoño, ¿no parece? Bueno, bien de invierno, ¿no? Estamos saliendo. Pero está ahí. Comentamos que la justicia hoy decidió prohibir que se difundan los audios de escuchas que se le hicieron a la hermana del presidente, a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Esta prohibición alcanza todos los formatos, a los escritos, a los audios o videos, y en cualquier plataforma, no importa si es un medio tradicional, si son las redes sociales, si son portales, de cualquier forma. Se pueden seguir difundiendo todavía desde el exterior, porque la orden del juez es dentro del ámbito nacional, pero si vos lo subís a X desde una cuenta armada en otro país, lo podrías hacer. Pero bueno, lo importante acá es que la orden de prohibir la difusión de estos audios surgió del juez federal en lo contencioso administrativo, Alejandro Patricio Marañelo. Y cuando uno busca quién es este juez, se encuentra con que tiene muchas denuncias, por lo menos 9 denuncias por acoso sexual, violencia de género, acoso laboral, maltrato, abuso de poder, comportamientos inapropiados en redes sociales, manejo inadecuado de recursos públicos, incumplimiento del reglamento para la justicia nacional. Estos son los motivos por los cuales el gremio de los empleados judiciales se presentó pidiendo la investigación de este juez, que es un juez muy poderoso, no es un juez, uno lee contencioso administrativo federal, no, es un juez federal que trata todos los temas vinculados al Estado y que además es presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, un lugar donde comparte la mesa, por ejemplo, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con Rosati. Así que estamos hablando de uno de los jueces de esos que, aunque no estén en la vidriera, aunque no estén exhibidos, tiene mucho poder y claramente está buscando, o esa da la sensación, algún gesto del gobierno en el Consejo de la Magistratura para que voltee rápidamente esta pedido o esta denuncia que tiene muy poquito tiempo, desde hace muy poquito, hace algunas semanas que se radicó y que empezó ya los trámites, porque dentro de la justicia, dentro de la demanda se pide que se separe a Rosati y a todos los integrantes del Consejo de la Magistratura actual, porque son quienes comparten con él estas mesas y se llaman a nuevos jueces para procesarlo.
Sí, Fer, yo estaba leyendo un poco las cosas que decía el gobierno en la denuncia, ¿no? A la que dio lugar este juez, y dicen que consistió en una captación clandestina, manipulación y difusión escandalosa de audios privados manipulados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios. Evidentemente, el gobierno no cree en la investigación como un mecanismo de denuncia, ¿no? Porque cree como que es un complot en su contra. No es un complot en su contra, claramente. Hace tiempo, ¿vos te acordás que había habido algunas denuncias en las que se había desestimado el hecho de que los audios llegaran de una escucha periodística? Esta vez se le dio más lugar a esta denuncia porque había antecedentes previos que había habido otras investigaciones previas que se habían confirmado que eran ciertas a la larga, y por eso se le había dado más lugar tanto en la opinión pública como en algunos ámbitos de la justicia. Bueno, el gobierno buscó todos los medios para ir en contra de esto, denunció complot, denunció como una amenaza a la institucionalidad, y bueno, finalmente logró este paso que hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Sí, es muy preocupante la denuncia que hace el gobierno en la justicia, porque involucra a otra nación. Pone a Rusia dentro de los... Sí. Bueno, eso es insólito realmente. Pone a Rusia como intentando tener injerencia en el proceso electoral argentino, y construye toda una teoría de personajes que fueron descubiertos. No sé, la verdad que es para buscar y leerla porque es casi una novela policial la denuncia que presenta. Dicen que es un ataque planificado a la democracia argentina. Y que es preocupante porque está buscando que se allanen casas de periodistas. Y esto en la democracia no debería pasar. No debería haber ningún juez que acepte liberar una orden de allanamiento, ni contra un medio, ni contra mucho menos el domicilio personal de un periodista. No importa su orientación, no importa el medio donde trabaje, no debería pasar. Uno tiene presente cuando es esto las viejas historias, digo viejas porque ya cambió mucho también, cuando en Estados Unidos se hacía periodismo de investigación y denunciaban, por ejemplo, la famosa causa del Watergate o la difusión del informe que reconocía el gobierno de Estados Unidos que iba a perder la guerra de Vietnam 5 años antes de finalmente aceptar esa derrota, con lo cual llevó a la muerte a miles y miles de soldados, sabiendo que era una guerra que iba a prohibir, y que se conoció a través de la filtración de documentos secretos que la justicia, la Corte Suprema de Justicia, dijo que eran válidos publicarlos, porque eran al interés general, pese a la presión que ejerció la administración de Nixon para acallarlos. Bueno, desde aquellos años donde el periodismo era verdaderamente un contralor y un contrapoder balanceador en las democracias, llegamos a estas instancias donde tenemos un juez que rápidamente prohíbe la difusión de audios que son de interés nacional, porque estamos hablando de audios que se conocen a partir de denuncias de coimas, aunque en estos audios no hay ninguna referencia y son audios totalmente intrascendentes que no aportan absolutamente nada y que lo único que hicieron es mandar el mensaje de tenemos audios, sí. Todavía no los difundimos, pero tenemos audios. Bueno, prohibir la difusión, allanar casas de periodistas, intentar acallar a quienes están generando o están dando la posibilidad de investigar, me parece que vamos a entrar en un terreno difícil donde va a estar seriamente en juego las libertades individuales y donde la Corte Suprema de Justicia va a tener que tomar una decisión muy seria de si lo permite o no. Cuando empezó todo este escándalo, recordemos que el gobierno trató de instalar el tema de que habían sido generados los audios de Españolo con inteligencia artificial. Después no pudo sostener eso
porque era tanto el volumen, había mucho volumen de audios y se comprobó que eran fidedignos los audios que estaban realmente grabados. De hecho, el mismo denunciante dijo que había estado hablando con una persona que en este momento no me acuerdo el nombre de una mujer, no me acuerdo si Alejandra o Marcela. Bueno, contó eso, o sea que daba toda Pero además se chequearon los audios con la información y se comprobó de que todo lo que se decía ahí tenía anclaje en la realidad. Cuando se refería a una información, uno iba y buscaba y existía, y había demasiados datos que vinculaban los audios con hechos reales, así que no había duda de la no legalidad, porque no fueron legales, sino de la veracidad veracidad de esos audios. Totalmente. Bueno, también, Fer, hay un episodio en el que se hizo un allanamiento a la droguería involucrada en todo este problema, en esta denuncia del gobierno, que comprobaron que no querían, se negaban a entregar información. Es peor. Hubo un... ya nos quedamos sin tiempo, bueno, pero sí. Lo que encontraron en el celular del jefe de seguridad del country donde vivía, o donde vive el dueño de la droguería, es alarmante. Un jefe de seguridad que dice: acá no entra nadie sin nuestra autorización, no viene ninguna jueza, ninguna orden judicial tiene validez si no pasa primero por el departamento de legales nuestro. Es un disparate. Algo que dice, no se van a creer que acá están en Fuerte Apache. Digo, sí, señor, sí, tenés la misma, la justicia va a entrar ahí de la misma manera que entra en Fuerte Apache. Digo, cuando se va a buscar a un delincuente, no importa si ese delincuente es de guantes blancos o un portador de cara, no importa. La justicia va a ir y van a tener que acostumbrarse, si no vamos a vivir en un país que va a terminar con un grado de violencia muy alta, como pasó en algunos de los países en los que se intenta reflejar a la Argentina, como Chile o Perú, donde hay una violencia social altísima generada por las injusticias sociales. Pilar, terminamos con Precisiones, este programa que hacemos todos los lunes de 17 a 18 por Ecos Medios AM 1220, y nos vemos dentro de una semana. Dale, Fer. Un gusto haber estado acá. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A.